La historia que estás a punto de ver es completamente ficticia y muy bonita. La anciana estaba sentada en la acera como si ya no perteneciera a este mundo. La lluvia caía sin piedad sobre su cuerpo frágil, empapando sus ropas rotas, su cabello gris pegado al rostro, sus pies descalzos temblando contra el suelo helado. Nadie se detenía, nadie preguntaba su nombre. Para la ciudad ella era invisible, una sombra más bajo la tormenta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pedazo de manta sucia que cubría sus hombros. Los autos pasaban levantando agua. La gente caminaba rápido mirando al frente, como si verla doliera demasiado. La anciana bajaba la cabeza, avergonzada, acostumbrada a no existir para nadie. Cada gota de lluvia parecía recordarle que estaba sola. Ella no pedía ayuda, no levantaba la voz, solo esperaba que la lluvia terminara o que su cuerpo aguantara un poco más. Entonces, algo inesperado ocurrió. A unos metros de distancia, un niño pequeño se detuvo en seco. Vestía un terno negro impecable, sostenía un paraguas elegante y estaba rodeado por hombres altos, serios, vestidos de negro. Todo en él hablaba de riqueza, de poder, de un mundo completamente distinto al de aquella anciana mojada en la calle. Los guardaespaldas siguieron caminando, pero el niño no. El garotiño miró a la anciana, la miró de verdad. Vio su miedo, su frío, su soledad. Y sin decir una sola palabra, apretó con fuerza el mango de su paraguas. «No», dijo con una voz pequeña pero firme. Los hombres se giraron confundidos. El niño no avanzó. No quiso seguir caminando. No quiso ignorarla como todos los demás. En medio de la lluvia, dos mundos opuestos acababan de encontrarse. Y nadie imaginaba que ese instante cambiaría una vida y sacudiría muchas otras. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad como si no tuviera intención de detenerse. En una de esas calles donde nadie mira dos veces, la anciana permanecía sentada, con la espalda encorvada y el alma cansada. Sus ropas viejas pesaban por el agua. Sus manos rígidas ya no sentían el frío, y sus ojos miraban al suelo como si esperaran desaparecer. No siempre había sido así. Alguna vez tuvo una casa, una mesa, una vida sencilla, pero el tiempo y el abandono le quitaron todo, incluso el derecho a ser vista. La gente pasaba apurada, protegiéndose bajo paraguas nuevos, hablando por teléfonos caros, evitando cruzar miradas. Para ellos, la anciana era solo parte del paisaje triste de la ciudad. Nadie sabía cuánto había luchado, cuánto había perdido, ni cuántas noches había dormido pensando que al día siguiente alguien se acordaría de ella. Pero ese día, algo distinto estaba a punto de suceder. A pocas cuadras de allí, un niño caminaba acompañado por seguridad privada. Sus pasos eran pequeños, su figura delicada, pero todo a su alrededor mostraba riqueza y poder. Nadie esperaba nada de él, más allá de seguir su camino, protegido, ajeno a la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, ese niño llevaba algo que no se podía comprar ni proteger con escoltas: un corazón atento. Cuando sus ojos se cruzaron con la escena de la anciana bajo la lluvia, algo dentro de él se movió. No fue lástima, fue algo más profundo. Fue esa sensibilidad que solo tienen los niños que aún no aprendieron a mirar hacia otro lado. En ese instante silencioso, una decisión empezó a tomar forma, una que nadie a su alrededor estaba preparado para enfrentar. Lo que comenzó como un simple paseo se transformaría en un encuentro capaz de cambiar destinos. Porque a veces no son los adultos poderosos quienes hacen la diferencia, sino los corazones pequeños que se atreven a detenerse. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque lo que viene a continuación te va a emocionar de verdad. La anciana llevaba horas sentada en la misma acera, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella.
La lluvia caía con fuerza, golpeando el asfalto, formando pequeños ríos sucios que pasaban junto a sus pies descalzos. Tenía 70 años y el cuerpo cansado de quien ha vivido demasiado sin descanso. Sus ropas viejas, rotas y manchadas de barro, estaban completamente empapadas, pesadas sobre su piel frágil. El cabello gris caía desordenado sobre su rostro, pegado por el agua fría, ocultando unos ojos que ya casi no esperaban nada. Nadie se detenía. La gente caminaba rápido, mirando el teléfono, protegiéndose bajo paraguas nuevos, cruzando la calle para no pasar cerca. Algunos la miraban de reojo con incomodidad, otros fingían no verla. Para la ciudad, ella no tenía nombre, no tenía historia, no tenía valor. Era solo una anciana más bajo la lluvia. Ella no pedía limosna, no extendía la mano, no gritaba. Había aprendido que pedir ya no servía. Solo temblaba en silencio, abrazando su propio cuerpo, tratando de conservar un poco de calor. Cada ráfaga de viento la hacía encorvarse más. Cada minuto parecía una prueba para ver si su cuerpo resistiría un poco más. Dentro de su mente, los recuerdos aparecían como destellos dolorosos. Alguna vez tuvo una casa pequeña, una cocina sencilla, una cama seca. Alguna vez tuvo una vida normal, pero el tiempo, las pérdidas y el abandono la empujaron lentamente hacia la calle hasta convertirla en lo que ahora era, una mujer olvidada. La lluvia no tenía piedad. A unos metros de allí, un auto negro de lujo se detuvo suavemente. La puerta se abrió y bajó un niño pequeño, protegido inmediatamente por varios hombres altos, vestidos de negro. El contraste era imposible de ignorar. Mientras la anciana se encogía bajo el frío, el niño vestía un terno negro impecable, zapatos lustrados y sostenía un paraguas elegante que lo cubría por completo. Era muy pequeño. Tenía el rostro delicado, los cabellos castaños cayéndole sobre la frente y una expresión seria que no combinaba con su edad. Caminaba despacio, como si observara todo a su alrededor. Los guardaespaldas avanzaban atentos, mirando cada esquina, cada movimiento, cuidando cada paso. La orden era clara: caminar, subir al siguiente vehículo y continuar con la agenda del día. Pero el niño no avanzó. Sus pasos se detuvieron de golpe cuando vio a la anciana sentada en el suelo. Al principio no dijo nada, solo la miró. Y no fue una mirada rápida ni curiosa, fue una mirada profunda, silenciosa, como si algo dentro de él hubiera reconocido algo que los adultos ya no veían. El paraguas tembló levemente en su mano. «Vamos, señor», dijo uno de los hombres con voz baja. «No podemos quedarnos aquí». El niño no respondió. Sus ojos seguían fijos en la figura frágil que temblaba bajo la lluvia. Vio sus pies descalzos, sus manos moradas por el frío, la forma en que bajaba la cabeza cada vez que alguien pasaba. No vio suciedad, no vio pobreza, vio tristeza. «Ella tiene frío», dijo finalmente. La voz era pequeña, pero firme. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. No estaban preparados para eso. Estaban entrenados para amenazas, no para la compasión de un niño. «Señor, no es seguro», insistió otro. «Hay protocolos». El niño apretó el paraguas con más fuerza. «No quiero seguir caminando», dijo. La lluvia seguía cayendo, pero algo había cambiado. El niño dio un paso hacia la anciana y, sin pedir permiso, inclinó el paraguas para cubrirla también a ella. Por primera vez en horas, la lluvia dejó de caer sobre su cabeza. La anciana levantó lentamente la mirada. Sus ojos, cansados y apagados, se encontraron con los del niño. Parpadeó varias veces, como si no entendiera lo que estaba pasando. Nadie se había detenido por ella en mucho tiempo. Nadie la había protegido del frío. «No, no hace falta», murmuró con vergüenza. El niño negó con la cabeza. «Sí hace falta.
Uno de los guardaespaldas se acercó con cautela. El niño lo miró. «Ayúdela a levantarse», ordenó. La anciana intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. El frío y el cansancio la vencían. Entre dos hombres la ayudaron con cuidado. Ella se aferró a la manga del niño por instinto, como si temiera caer. «Despacio», dijo él. «No tenga miedo». La anciana sintió un nudo en la garganta. Esa frase, tan simple, tan humana, la rompió por dentro. «¿Cómo se llama?», preguntó el niño. Ella dudó. Hacía años que nadie le hacía esa pregunta. «Mireya», respondió en voz baja. El niño sonrió suavemente. «Yo me llamo Elian». Elian sostuvo su mano con cuidado, no con lástima, sino con respeto. Los hombres abrieron la puerta del auto. La anciana miró el interior con miedo. Yo no pertenezco ahí», dijo. Elian negó otra vez. La lluvia seguía cayendo, pero para doña Mireya algo invisible se había detenido. No sabía a dónde la llevaban, no sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba sola bajo la tormenta. Y así, en una calle cualquiera, en una tarde de lluvia, un niño millonario decidió no seguir caminando. El auto avanzó lentamente por las calles mojadas mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con insistencia. Doña Mireya iba sentada en el asiento trasero, envuelta en una manta gruesa que uno de los hombres le había colocado sobre los hombros. Sus manos aún temblaban. No sabía si por el frío que recién empezaba a abandonar su cuerpo o por la confusión que tenía en la mente. Todo había ocurrido demasiado rápido. Un momento estaba sola, invisible, empapada en la acera, y al siguiente estaba dentro de un vehículo lujoso, protegida del agua, acompañada por un niño que la miraba con una atención que nunca había recibido. Elian estaba sentado frente a ella, sosteniendo su paraguas cerrado entre las manos pequeñas. Sus zapatos elegantes estaban manchados de agua y barro, pero no parecía importarle. Observaba a la anciana con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si quisiera asegurarse de que realmente estuviera ahí y no desapareciera en cualquier momento. «¿Tiene frío todavía?», preguntó con voz suave. Doña Mireya dudó antes de responder. Estaba acostumbrada a no ser escuchada, a que sus palabras no importaran. «Un poco, pero ya no tanto», contestó al fin. Elian asintió, como si esa respuesta fuera muy importante. Hizo una seña con la mano y uno de los guardaespaldas subió un poco más la calefacción del auto. El calor comenzó a envolverlos lentamente. Doña Mireya cerró los ojos por un instante. El simple hecho de sentir calor le provocó un dolor extraño en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Hacía demasiado tiempo que no sentía algo así. «No se duerma todavía», dijo Elian. «Ya casi llegamos». «¿A dónde?», preguntó ella con un hilo de voz. El niño la miró con seriedad. «A un lugar donde no llueva sobre usted». La respuesta era simple, pero suficiente. Doña Mireya no insistió. Aprendió hace años que preguntar demasiado podía hacer que las cosas buenas se fueran. Miró por la ventana cómo la ciudad pasaba, luces, edificios, personas protegidas bajo techos y paredes. Todo parecía pertenecer a otro mundo. El auto se detuvo frente a una gran reja negra. Las puertas se abrieron lentamente y el vehículo entró a una propiedad amplia, iluminada, silenciosa. Jardines cuidados, caminos limpios, ventanas grandes con luz cálida. Doña Mireya sintió un impulso inmediato de bajar del auto y marcharse. «Aquí no», murmuró. «Aquí no puedo quedarme». Elian fue el primero en bajar. Caminó hasta su puerta y la abrió él mismo. «Sí puede», dijo. «Solo entré un momento». Ella lo miró, insegura. Tenía miedo de ensuciar ese lugar con su presencia, con su ropa mojada, con su historia. Pero el niño no mostraba incomodidad.
Al contrario, le ofreció la mano con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Doña Mireya la tomó. Al entrar, el cambio fue inmediato. El aire era cálido, seco. El suelo no estaba frío. El silencio no era hostil, sino tranquilo. Elian pidió que le trajeran ropa seca y algo caliente para comer. Las personas de la casa se movieron rápido, obedeciendo sin hacer preguntas. Nadie la miró con desprecio, nadie la juzgó. Eso la descolocó más que cualquier otra cosa. La llevaron a un baño amplio. El agua tibia cayó sobre su piel arrugada y sucia, llevándose el barro, el frío y parte del cansancio acumulado. Doña Mireya se apoyó en la pared, cerró los ojos y dejó que el agua corriera. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. No recordaba la última vez que había podido bañarse así, sin prisa, sin miedo. Cuando salió, le dieron ropa limpia, sencilla pero cómoda. Se miró en el espejo. Seguía siendo la misma anciana de 70 años, con arrugas profundas y cabello gris, pero algo había cambiado, ya no parecía una sombra. En la mesa la esperaba un plato de sopa caliente. Elian estaba sentado, moviendo lentamente la cuchara en su propio plato. «Coma despacio», le dijo. «Está muy caliente». Doña Mireya tomó la cuchara con manos temblorosas. El primer sorbo la hizo cerrar los ojos. El calor bajó por su garganta como un abrazo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. «Gracias», susurró. Elian la observó en silencio. No sonrió, no habló. Simplemente se quedó allí, acompañándola. Para él no era caridad, era algo que debía hacerse. «¿Tiene familia?», preguntó después de un rato. La anciana bajó la mirada. «Tenía», respondió. «Hace mucho». Elian no insistió. Asintió lentamente, como si entendiera más de lo que un niño debería entender. «Hoy puede descansar», dijo. Esa Mañana noche, vemos qué hacer. Doña Mireya durmió en una cama limpia, con sábanas secas y una manta gruesa. El sonido de la lluvia seguía afuera, pero ya no le caía encima. Antes de quedarse dormida, pensó que quizás todo era un sueño, que al despertar volvería a la calle. Pero algo dentro de ella, muy pequeño, se atrevió a creer que tal vez no. Elian, en su habitación, no podía dormir. Pensaba en la anciana, en cómo la había encontrado, en cómo nadie más se había detenido. No sentía orgullo ni satisfacción, sentía responsabilidad, como si desde ese momento algo hubiera cambiado también para él. La lluvia continuó toda la noche, pero en esa casa, dos vidas habían comenzado a calentarse por dentro. La mañana llegó sin que doña Mireya se diera cuenta. Durante años había despertado sobresaltada, con el cuerpo rígido por el frío, con el miedo inmediato de no saber dónde estaba ni cuánto tiempo podría quedarse en ese lugar improvisado donde había pasado la noche. Pero esta vez fue distinto. Abrió los ojos lentamente y lo primero que sintió fue calor. Un calor suave, constante, que no provenía de una fogata improvisada ni de una manta húmeda, sino del ambiente mismo. Tardó unos segundos en comprender que estaba bajo un techo, en una cama, protegida. Se incorporó despacio como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo. Miró alrededor. La habitación era sencilla pero limpia. Las paredes claras, una ventana por donde entraba la luz del amanecer y una mesita con un vaso de agua. No había lujos exagerados, pero todo estaba en orden. Todo transmitía cuidado. Doña Mireya apoyó los pies en el suelo y por primera vez en mucho tiempo no sintió el golpe helado del cemento. Sus pies tocaron una alfombra tibia. Ese pequeño detalle le llenó los ojos de lágrimas. «Sigo aquí», murmuró para sí misma. Se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior,
pero el cielo comenzaba a despejarse. Los pájaros se movían entre los árboles, ajenos a las tragedias humanas. Doña Mireya respiró hondo. Algo dentro de su pecho se aflojó, como si un nudo antiguo comenzara a desatarse. Un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. ¿Puedo pasar?, preguntó una voz infantil. Doña Mireya reconoció de inmediato esa voz. Sí, claro, respondió. La puerta se abrió lentamente y Elian apareció con cuidado, como si no quisiera asustarla. Seguía vestido con ropa elegante, pero esta vez no llevaba el terno negro, sino un conjunto sencillo, cómodo, acorde a un niño. En sus manos sostenía una bandeja pequeña con pan, una taza humeante y un plato con fruta. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida. «Le traje desayuno». Doña Mireya lo miró sin poder hablar por unos segundos. Nadie le había llevado desayuno en años. Nadie había pensado en ella al despertar. «Gracias, hijo», logró decir al fin. Elian dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó frente a ella. La observaba con atención, como si quisiera asegurarse de que estuviera bien, de que no fuera a desaparecer. Doña Mireya tomó la taza entre sus manos. Estaba caliente. El vapor le subió al rostro y le nubló la vista. Dormí toda la noche», dijo sorprendida, sin despertarme una sola vez. Elian asintió. «Eso es bueno. El cuerpo necesita descansar». Ella sonrió con tristeza. Hace mucho que nadie se preocupa por eso. El niño bajó la mirada por un instante, incómodo, como si esas palabras le pesaran. Luego volvió a mirarla. «Hoy no tiene que preocuparse por nada», dijo. «Puede quedarse aquí». Doña Mireya dejó la taza sobre la mesa con cuidado. «No quiero causar problemas», respondió rápidamente. «Yo puedo irme cuando quiera». Elian negó con la cabeza. «No es un problema, es lo correcto». Esa palabra resonó en el corazón de la anciana. Hacía años que sentía que su existencia era un error para el mundo, que estaba de más, que molestaba. Escuchar a un niño decir que ayudarla era lo correcto la desarmó. Después del desayuno, Elian la acompañó a caminar por el jardín. Doña Mireya avanzaba despacio, apoyándose en un bastón que alguien había conseguido para ella durante la noche. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones. Elian caminaba a su lado sin apurarla, adaptando su paso pequeño al ritmo lento de la anciana. «¿Siempre vivió en la ciudad?», preguntó él. Ella negó. «No, yo vivía en una casita cerca del mar. Era humilde, pero era mía. Tenía flores». «¿Y qué pasó?», preguntó Elian con cuidado. Doña Mireya dudó. No estaba acostumbrada a contar su historia. Durante años nadie la había querido escuchar, pero el niño no la apuraba. No insistía, solo caminaba a su lado. «La perdí», dijo. «Perdí la casa, después el trabajo, después a la gente, y un día me di cuenta de que ya no tenía a dónde volver». Elian apretó los labios. «Eso no debería pasar», dijo con una seriedad que no correspondía a su edad. Ella lo miró con ternura. «Pasa más de lo que crees, hijo». Caminaron en silencio unos minutos. Doña Mireya se dio cuenta de algo extraño. No se sentía juzgada. No se sentía observada con lástima. Elian no la miraba como alguien inferior, sino como alguien que merecía atención. Cuando regresaron a la casa, uno de los adultos se acercó a Elian y le habló en voz baja. Doña Mireya no escuchó las palabras, pero vio la expresión del niño cambiar. Asintió una vez y luego se volvió hacia ella. «Tengo que salir un rato», le dijo, «pero voy a volver». Ella sintió un pequeño miedo recorrerle el cuerpo. «Está bien», respondió intentando sonar tranquila. «Yo me quedo aquí». Elian dudó un segundo, luego hizo algo inesperado. Tomó la mano de Doña Mireya con cuidado.
No se vaya, dijo. Espéreme. Ese gesto simple selló algo profundo en el corazón de la anciana. Te espero, respondió. No tengo a dónde ir. Elian sonrió, aliviado, y se marchó. El resto de la mañana, doña Mireia se quedó sentada en la sala, observando los detalles de la casa. Fotografías en las paredes, libros, objetos cuidadosamente ordenados. Era una casa grande, sí, pero no fría. Había vida. Pensó en la calle, en la lluvia, en la noche anterior. Todo parecía tan lejano. Al mediodía, Elian regresó. Entró con paso rápido y fue directo hacia ella. «Volví», anunció. Doña Mireia sonrió sin darse cuenta. «Lo veo. ¿Sigue aquí?», preguntó, casi como un niño que teme que algo desaparezca. «Aquí sigo». Elian respiró aliviado. «Entonces está decidido». «¿Qué cosa?», preguntó ella. El niño la miró con determinación. «No va a volver a la calle». Doña Mireia sintió que el corazón se le aceleraba. «Elian, yo no quiero ser una carga». «No lo es», respondió él sin dudar. «Y si alguien dice que lo es, se equivoca». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, doña Mireia entendió algo fundamental. No solo había sido rescatada de la lluvia, había sido vista. Y eso, después de tantos años de invisibilidad, era lo que más sanaba. Elian, por su parte, se sentó junto a ella en silencio. No hablaban, pero no hacía falta. Algo se estaba construyendo entre ellos, algo que iba mucho más allá de un acto de caridad. Era el comienzo de un vínculo que ninguno de los dos imaginaba, pero que cambiaría sus vidas para siempre. La tarde avanzaba con una calma que doña Mireia no recordaba haber sentido en muchos años. El sol comenzaba a esconderse lentamente detrás de los árboles del jardín, y una luz tibia entraba por las ventanas grandes de la casa. Ella estaba sentada en un sillón cómodo, con una manta limpia sobre las piernas, observando cómo el día se despedía. Cada pequeño detalle le parecía extraordinario. El silencio sin miedo, el suelo seco, el simple hecho de poder respirar sin estar alerta. Elian estaba sentado cerca, en el suelo, armando un rompecabezas. No hablaba mucho, pero su presencia era constante, firme. De vez en cuando levantaba la mirada para asegurarse de que la anciana seguía allí, como si aún temiera que todo se desvaneciera. Doña Mireia notó ese gesto, y una ternura profunda le apretó el pecho. «Elian», dijo con suavidad, «¿no deberías estar jugando con otros niños?» El niño alzó los hombros. «Puedo jugar después», respondió. «Ahora quiero estar aquí». Ella sonrió con tristeza. «Eres muy bueno conmigo». Elian no respondió enseguida. Colocó una pieza más del rompecabezas y luego levantó la vista. «Mi abuela decía que cuando alguien está solo hay que acompañarlo, si no, el silencio duele». Doña Mireia sintió un nudo en la garganta. «Tu abuela debió ser una mujer sabia». «Lo era. Ya no está», sintió Ese pequeño comentario explicó muchas cosas. Doña Mireia entendió que Elian no la miraba como una desconocida, sino como alguien que despertaba recuerdos, emociones y ausencias que el niño todavía no sabía nombrar del todo. Más tarde, una mujer adulta se acercó con respeto. Era una de las personas que cuidaban de la casa. «Señora Mireia», dijo, «si lo desea, podemos revisar su salud. Un médico vendrá esta noche». La anciana se tensó de inmediato. Durante años había evitado hospitales y médicos por miedo, por vergüenza y por no tener cómo pagar. «No quiero causar problemas», repitió, como un reflejo aprendido. Elian se puso de pie de inmediato. «No es un problema», dijo. «Es importante». Doña Mireia lo miró. ¿Y si encuentran algo malo?» El niño no dudó. «Entonces lo arreglamos». Esa respuesta, tan simple, tan segura, la tranquilizó más que cualquier promesa. Asintió despacio. «Está bien». Cuando el médico llegó,
La examinó con calma. Tomó su presión, escuchó su corazón, revisó sus manos dañadas por el frío y el tiempo. Elian observaba todo con atención desde una esquina, en silencio. No quería interrumpir, pero tampoco quería irse. «Ha pasado por mucho», dijo el médico al final. «Frío, hambre, estrés, su cuerpo está cansado. Necesita descanso, buena alimentación y cuidado». «¿Se va a mejorar?», preguntó Elian sin rodeos. El médico sonrió con suavidad. «Sí, con tiempo y cariño, sí». Doña Mireia cerró los ojos. Aquella palabra, cariño, era algo que no escuchaba aplicada a ella desde hacía décadas. Esa noche cenaron juntos. No era una comida sofisticada, sino algo sencillo: sopa, pan y té caliente. Doña Mireia comía despacio, como si temiera que en cualquier momento alguien le dijera que debía irse. Pero nadie lo hizo. Elian hablaba poco, pero le contaba cosas simples de su día, de la escuela, de los libros que le gustaban. «¿Te gusta leer?», preguntó ella. «Mucho», respondió. «Me gusta imaginar otros mundos. A mí me gustaba coser», dijo doña Mireia casi sin pensar. «Hacía vestidos, cortinas, cosas simples». Elian levantó la cabeza con interés. «¿Todavía sabe hacerlo?». Ella sonrió con melancolía. «Las manos se acuerdan aunque el cuerpo esté viejo». El niño asintió como si acabara de descubrir algo importante. Cuando llegó la hora de dormir, doña Mireia sintió un miedo inesperado. La idea de quedarse sola en esa habitación, de apagar la luz, le recordó muchas noches duras en la calle. Elian lo notó de inmediato. «¿Tiene miedo?», preguntó. Ella dudó, luego asintió. «Un poco». Elian pensó unos segundos. «Puedo dejar la puerta abierta», dijo. «Y si necesita algo, estoy cerca». Doña Mireia respiró aliviada. «Gracias, hijo». La puerta quedó entreabierta y una pequeña luz del pasillo iluminó la habitación. Doña Mireia se acostó despacio. Escuchó pasos suaves, voces lejanas, el sonido de la casa viva. Por primera vez en años no se sentía sola. Durante la noche despertó una vez, sobresaltada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Al ver la luz y sentir el calor, su cuerpo se relajó. Volvió a dormir. A la mañana siguiente despertó con un sonido diferente. Risas, voces lejanas, pasos ligeros. Elian ya estaba despierto. Cuando entró en la habitación, llevaba una hoja de papel en la mano. «Le hice un dibujo», dijo con una sonrisa. Doña Mireia se incorporó y lo recibió. Era un dibujo simple, infantil, pero lleno de significado. Se veían dos figuras bajo un paraguas, una pequeña y otra encorvada. La lluvia caía alrededor, pero ellos estaban juntos. «Es hermoso», dijo ella con la voz quebrada. «Es usted y yo», explicó Elian. Así empezó todo. Doña Mireia apretó el dibujo contra su pecho. «Nunca nadie me había dibujado». Elian sonrió, orgulloso. Ahora ese día, Elian tomó una decisión importante. Reunió a los adultos de la casa y habló con una seriedad que sorprendió a todos. «Doña Mireia no puede volver a la calle», dijo. «Necesita un lugar suyo». «Por supuesto», respondieron. «Haremos lo que sea necesario». Elian no se conformó con eso. «No solo un cuarto aquí», continuó. «Un lugar donde se sienta en casa». Los adultos se miraron, entendiendo lo que el niño quería decir. Asintieron. Doña Mireia escuchaba desde la puerta sin atreverse a intervenir. Cuando Elian terminó, se acercó a ella. «Vamos a arreglar una casita para usted», dijo, «cerca del jardín». La anciana abrió los ojos con incredulidad. «¿Para mí?». «Para usted», repitió. «Aquí». Las piernas le temblaron. Se apoyó en la pared para no caer. «Yo no sé qué decir». Elian la abrazó con cuidado. «No tiene que decir nada». Ese abrazo, pequeño pero sincero, selló una promesa silenciosa.
Doña Mireya ya no era una visita, ya no era un problema. Estaba comenzando a pertenecer. Mientras el día avanzaba, la anciana entendió que algo profundo estaba ocurriendo. No solo su vida estaba cambiando, Elian también estaba aprendiendo algo que no se enseña en libros ni se compra con dinero: el valor de detenerse por alguien más. Y ese aprendizaje apenas comenzaba. La noticia de que una pequeña casa sería preparada para doña Mireya se extendió por la propiedad como un murmullo suave, cargado de respeto. Nadie lo discutió. Nadie lo cuestionó. Era como si todos comprendieran que aquella decisión no nacía de un capricho, sino de algo más profundo. Elian no había pedido permiso, había expresado una certeza, y esa certeza se sentía correcta. Doña Mireya pasó esa mañana sentada junto a la ventana, observando cómo algunos trabajadores comenzaban a medir un pequeño espacio cercano al jardín. Llevaban cuadernos, herramientas, hablaban en voz baja. Cada movimiento le parecía irreal. Ella, que había pasado meses siendo expulsada de portales, bancos y aceras, ahora era el centro de una decisión importante. A ratos le costaba respirar. Tenía miedo de ilusionarse. Elian se acercó con cuidado y se sentó a su lado. «Están viendo cómo arreglarla», explicó. «No será grande, pero será suya». Doña Mireya cerró los ojos por un instante. «Hace muchos años que nadie me dice suya», respondió. «Siempre era prestado, siempre temporal». Elian frunció el ceño, pensativo. «Entonces, esta no será temporal», dijo. «Será para siempre, o para cuando usted quiera». Esa frase le provocó un temblor que no tenía nada que ver con el frío. Doña Mireya sintió que algo antiguo, muy profundo, se aflojaba dentro de su pecho. El miedo a ser echada, a desaparecer, a no pertenecer, había sido su sombra durante demasiado tiempo. Ese mismo día, una mujer de la casa le pidió que la acompañara a elegir algunas cosas. Doña Mireya caminó despacio, apoyándose en su bastón, observando estantes llenos de objetos simples pero cuidados: cortinas claras, mantas nuevas, vajilla sencilla. Le preguntaron qué colores le gustaban, si prefería una cama dura o blanda, si quería una mesa cerca de la ventana. Cada pregunta era un golpe de realidad. Nadie le había preguntado sus preferencias en años. «Me gusta el azul», dijo con timidez. «Y las flores, siempre me gustaron las flores». La mujer sonrió y tomó nota. «Entonces habrá flores». Mientras tanto, Elian observaba desde lejos, en silencio. No intervenía, no daba órdenes. Parecía satisfecho con ver a doña Mireya participar, opinar, recuperar algo que había perdido, la sensación de tener voz. Por la tarde, doña Mireya se animó a contar un poco más de su vida. Estaban sentados en el jardín, bajo la sombra de un árbol grande. Elian escuchaba con atención, sin interrumpir. «Yo cosía», dijo ella. «Aprendí de joven. Hacía ropa para vecinos, cortinas, arreglos. Con eso viví muchos años». «¿Le gustaba?», preguntó Elian. «Mucho. Cuando cosía, sentía que podía arreglar cosas. No solo telas, sino vidas pequeñas. Hacer que algo roto volviera a servir». Elian se quedó pensando. «Entonces, eso es lo que hace ahora», dijo. «Arregla cosas». Doña Mireya lo miró con sorpresa. «¿Yo?» «Sí», asintió. «Me arregló a mí cuando me enseñó a detenerme». Ella sonrió, emocionada. Nunca había pensado que pudiera enseñar algo a un niño tan protegido por el mundo. Y sin embargo, ahí estaba, escuchándolo decir que ella había hecho una diferencia. Esa noche, doña Mireya volvió a dormir profundamente. Soñó con su antigua casa, con una máquina de coser vieja, con flores en la ventana. Pero esta vez no despertó llorando. Despertó con una calma extraña, como si el sueño fuera una promesa.
Los días siguientes pasaron con una mezcla de actividad y ternura. La pequeña casa iba tomando forma. Pintaban las paredes, arreglaban el suelo, colocaban ventanas nuevas. Elian visitaba el lugar a diario, revisando cada detalle con seriedad infantil. «Aquí entra mucha luz», decía. «Le va a gustar». Doña Mireya observaba desde una silla, con una manta sobre los hombros. Cada martillazo era un latido nuevo para su corazón cansado. Un día, mientras miraba el avance, una duda antigua regresó. «Elian», dijo con voz suave, «¿por qué haces todo esto por mí?» El niño tardó en responder. Se sentó a su lado, balanceando las piernas. «Porque ese día», empezó, «cuando lo vi, sentí algo raro, como si no seguir caminando fuera más importante que todo lo demás». Ella asintió. «A veces la vida nos pone pruebas pequeñas», continuó él. «Y si las ignoramos, nos volvemos grandes por fuera, pero pequeños por dentro». Doña Mireya lo miró con lágrimas contenidas. «Eres un niño muy especial». Elian negó con la cabeza. «No, solo no quise mirar para otro lado. Esa tarde llovió de nuevo. No una lluvia fuerte, sino una llovizna suave». Doña Mireya se acercó a la ventana y observó las gotas caer sobre el jardín. El recuerdo de aquella acera fría intentó colarse en su mente, pero esta vez no dolió. Esta vez estaba a salvo. «La lluvia ya no me asusta», dijo en voz baja. Elian apareció detrás de ella. «A mí tampoco», respondió. «Ahora sé que cuando la pequeña casa estuvo lista, todos se reunieron para mostrarla. No había ceremonia ni discursos, solo una puerta abierta, una mesa sencilla, una cama limpia y flores azules en la ventana. Doña Mireya entró despacio, como si pisara un lugar sagrado. Tocó las paredes, se sentó en la cama, respiró hondo. Es perfecta», dijo con la voz quebrada. Elian sonrió aliviado. «Es su casa». Ella lo miró y, sin pensarlo, lo abrazó. Un abrazo largo, tembloroso, lleno de todo lo que no había podido dar ni recibir en años. Elian se quedó quieto, aceptándolo. «Gracias por devolverme la vida», susurró ella. El niño no respondió con palabras, no hacía falta. Esa noche, Doña Mireya durmió en su nueva casa por primera vez. Afuera, el jardín estaba en silencio. Adentro su corazón descansaba. Pero algo más comenzaba a gestarse. El cambio no era solo para ella. Elian empezaba a notar que su mundo también se transformaba. Que ayudar no era un gesto aislado, sino una responsabilidad que crecía. Y esa responsabilidad, muy pronto, lo llevaría a tomar una decisión aún más grande. El primer amanecer en la nueva casa llegó con un silencio distinto. No era el silencio vacío de la calle, ni el ruido constante de la ciudad que nunca duerme. Era un silencio suave, lleno de pequeños sonidos, el canto lejano de los pájaros, el crujido de la madera al enfriarse, el viento moviendo lentamente las cortinas nuevas. Doña Mireya abrió los ojos despacio y por un instante no recordó dónde estaba. Luego vio las paredes claras, la ventana con flores azules y la luz del sol entrando sin pedir permiso. Entonces lo entendió. No estaba en la calle, no estaba de paso, estaba en su casa. Se incorporó con cuidado y apoyó los pies en el suelo. Esta vez no había humedad ni frío. Caminó hasta la ventana y la abrió un poco. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones. Cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Durante años había despertado con miedo, ahora despertaba con calma. Aquello era nuevo, extraño y profundamente hermoso. Preparó té con manos aún temblorosas, no por debilidad, sino por emoción. Cada gesto cotidiano, tan simple para otros, era para ella un regalo.
Encender la cocina, usar una taza limpia, sentarse a la mesa sin prisa. Mientras bebía el primer sorbo, escuchó pasos afuera. La puerta se abrió suavemente. «Buenos días», dijo Elian con una sonrisa. «¿Dormió bien?» Doña Mireya se volvió y lo miró con ojos brillantes. «Dormí como hace años no dormía, hijo», respondió. «Gracias». Elian entró y observó el lugar con atención, como si quisiera comprobar que todo estaba en orden. Tocó la mesa, miró las flores, se asomó a la habitación. «Me alegra», dijo. «Quería que se sintiera tranquila». Ella se sentó frente a él y lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. «Elian», comenzó, «no quiero que todo esto te traiga problemas». El niño frunció el ceño. «¿Problemas?» «Sí, hacerte cargo de alguien como yo. La gente puede hablar, puede decir cosas». Elian se quedó pensativo unos segundos. «La gente siempre habla», respondió, «pero eso no cambia lo que es correcto». Doña Mireya bajó la mirada. Había vivido demasiados años condicionada por lo que otros decían, por el miedo al juicio. Escuchar a un niño hablar con tanta claridad le removía algo por dentro. Ese mismo día, Elian pidió que la acompañaran a dar un pequeño paseo por el barrio cercano. Doña Mireya dudó al principio. La calle todavía le provocaba una sensación amarga, un recuerdo del abandono. Pero Elian caminaba a su lado, sosteniendo su mano con naturalidad, y eso le daba seguridad. La gente los miraba con sorpresa. Algunos reconocían al niño, otros solo veían la escena imposible, un niño elegante acompañado de seguridad, caminando lentamente junto a una anciana humilde, sucia por los años, pero ahora erguida, digna. Doña Mireya sentía esas miradas clavarse en su espalda y el viejo impulso de encogerse volvió por un instante. Elian lo notó. «No mire al suelo», le dijo en voz baja. «Usted no hizo nada malo». Ella levantó la cabeza. Por primera vez se permitió mirar de frente. Entraron a una pequeña tienda del barrio. Elian pidió pan, frutas y algunas cosas simples. El dueño observó la escena con curiosidad, luego sonrió con respeto. «Qué bueno verlo por aquí», dijo. «Y qué bueno verla a usted también, señora». Doña Mireya sintió un nudo en la garganta. Nadie la llamaba señora desde hacía mucho tiempo. De regreso a casa, se sentaron en el jardín. Elian llevaba un cuaderno y lápices. «Quiero que me enseñe algo», dijo de repente. «¿Yo?», preguntó ella sorprendida. «Sí, quiero que me enseñe a coser». Doña Mireya soltó una pequeña risa nerviosa. «Hace años que no toco una aguja». «Las manos se acuerdan», repitió él, usando sus propias palabras de días atrás. Ella lo miró con emoción. «Entonces vamos a intentarlo». Le trajeron una pequeña mesa, telas sencillas, agujas e hilos. Doña Mireya tomó la aguja con cuidado. Al principio le temblaban los dedos, pero poco a poco la memoria volvió. El hilo pasó por el ojo de la aguja casi sin esfuerzo. Elian observaba atento, fascinado. «Así», le explicó, «despacio, sin apurarse». El niño lo intentó. Sus puntadas eran torcidas, desiguales, pero doña Mireya sonreía como si fueran perfectas. «Está muy bien», lo animó. «Todo se aprende con paciencia». Mientras cosían, doña Mireya sintió algo que no había sentido en años. Utilidad. No era una carga, no era una invitada. Estaba enseñando, compartiendo, siendo parte. Con el paso de los días, la rutina se fue formando. Elian iba a la escuela, pero cada tarde pasaba a verla. Le llevaba dibujos, historias, preguntas. Doña Mireya le preparaba té y lo esperaba. A veces hablaban mucho, a veces se quedaban en silencio, pero siempre juntos. Un día, Elian llegó serio. «Hoy en la escuela hablaron de ayudar a los demás», dijo. Algunos dijeron que ayudar es dar dinero, otros dijeron que es dar tiempo.
Doña Mireya pensó unos segundos. Ayudar, dijo al fin, es no dejar solo a alguien cuando más lo necesita. Elian asintió, como si esa respuesta completara algo dentro de él. Poco a poco, doña Mireya empezó a salir sola por el jardín, a regar las plantas, a cuidar las flores. Su cuerpo seguía siendo frágil, pero su espíritu se fortalecía. Ya no caminaba encorvada, ya no evitaba las miradas. Había recuperado algo que creía perdido: la dignidad. Una tarde, mientras regaba, vio a Elian observándola desde la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada», respondió él. «Solo me gusta verla así». «¿Así cómo?». «Viva». Esa palabra se le quedó grabada en el pecho. Esa noche, doña Mireya se sentó en su cama y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. La lluvia, la acera, el frío, todo parecía un recuerdo lejano. Cerró los ojos y agradeció en silencio. No solo por el techo ni por la comida, sino por haber sido vista. Elian, en su habitación, también pensaba. Había descubierto algo importante. Ayudar a alguien no terminaba en un gesto. Continuaba cada día. Y cuanto más lo hacía, más sentía que su propia vida cobraba sentido. Sin saberlo del todo, Elian estaba a punto de dar un paso más. Uno que no solo cambiaría la vida de doña Mireya, sino la de muchas otras personas que, como ella, habían sido olvidadas bajo la lluvia. El cambio en doña Mireya ya no podía ocultarse. No era solo la ropa limpia, ni la casa pequeña con flores en la ventana, ni el bastón nuevo que la ayudaba a caminar con más firmeza. Era su mirada. Había dejado de mirar el suelo. Sus ojos, antes apagados por el abandono, ahora se movían atentos, curiosos, vivos. Quienes la veían pasar por el jardín o por la calle cercana notaban algo distinto, como si la anciana hubiera recuperado una parte de sí misma que llevaba años enterrada. Elian también lo notaba. Cada tarde, cuando regresaba de la escuela, iba directo a la casita. Tocaba la puerta con suavidad y esperaba. Doña Mireya siempre abría con una sonrisa, como si llevara toda la vida aguardando ese sonido. Se sentaban juntos a tomar té, a coser un poco, a hablar de cosas simples. No necesitaban grandes palabras. La compañía bastaba. Un día, mientras caminaban despacio por el barrio, doña Mireya vio a una mujer sentada en un rincón, con una manta vieja sobre los hombros y la mirada perdida. El impulso fue inmediato. Se detuvo. Elian también. «Ella», murmuró doña Mireya, «está como yo estaba». Elian la miró con atención. «¿Quiere ayudarla?», preguntó. Doña Mireya dudó. Durante años había sido ella quien necesitaba ayuda. Nunca había pensado en poder ofrecerla. «No sé si puedo», respondió. «No tengo mucho». Elian negó con la cabeza. «Usted tiene algo que muchos no tienen», dijo. «Sabe cómo se siente». Se acercaron despacio. Doña Mireya se agachó con dificultad frente a la mujer. No le habló desde arriba, no la miró con lástima. Le habló como alguien que reconoce el dolor. «Hola», dijo. «¿Tiene frío?». La mujer levantó la mirada, desconfiada. «Un poco». Doña Mireya se quitó la manta ligera que llevaba y se la ofreció. «Tome, yo puedo volver a casa y calentarme». La mujer dudó, luego aceptó. Elian observaba en silencio, no interrumpió. Entendió que ese momento no era suyo, era de doña Mireya. «Gracias», murmuró la mujer. «Nadie se detiene». Doña Mireya sonrió con tristeza. «Yo sé». Al regresar a casa, Elian caminaba pensativo. «Hoy aprendí algo», dijo al fin. «¿Qué cosa?», preguntó doña Mireya. «Que ayudar también puede enseñar a ayudar». Ella asintió. «El dolor no desaparece cuando se comparte, pero pesa menos». Esa noche, Elian no pudo dormir.
Pensaba en la mujer de la calle, en doña Mireya bajo la lluvia aquel primer día, en cuántas personas más seguían siendo invisibles. Por primera vez, se dio cuenta de que detenerse una vez no era suficiente. Había algo más que podía hacer. A la mañana siguiente, pidió hablar con los adultos responsables de la casa. Se sentó frente a ellos con una seriedad que contrastaba con su edad. «Quiero usar una parte de mi dinero para ayudar», dijo sin rodeos. Hubo silencio. «¿Ayudar cómo?», preguntaron. «Comida caliente, mantas, un lugar para que la gente se seque cuando llueve», respondió. «No quiero que nadie tenga que pasar por lo que pasó doña Mireya». Los adultos se miraron. Aquello no estaba en ningún plan, no era una idea común para un niño. «Es una gran responsabilidad», dijo uno de ellos. «No es algo simple». Elian no se movió. «Nada importante es simple». Doña Mireya escuchaba desde la puerta, sin atreverse a entrar. Sentía el corazón acelerado, no quería ser la causa de problemas, pero sabía que aquel impulso del niño nacía de algo genuino. Finalmente, aceptaron estudiar la idea. No prometieron nada inmediato, pero no la rechazaron. Elian salió de la sala con el rostro serio, aunque por dentro sentía que había dado un paso enorme. Ese mismo día, doña Mireya decidió hacer algo por su cuenta. Sacó su vieja caja de costura, ahora ordenada y limpia, y comenzó a reparar ropa donada. Camisas rotas, pantalones gastados, abrigos con botones faltantes. Sus manos se movían con una precisión que sorprendía incluso a ella misma. Cada puntada era una forma de devolver lo que había recibido. Cuando Elian la vio, sonrió. «Está arreglando el mundo de a poco», dijo. «No el mundo», respondió ella. «Solo lo que está a mi alcance». Con el paso de los días, más personas del barrio comenzaron a acercarse. Algunos traían ropa para donar, otros ofrecían ayuda. No sabían exactamente cómo había empezado todo, solo que algo bueno estaba ocurriendo. La pequeña casita de doña Mireya se convirtió en un punto de encuentro silencioso. Una tarde comenzó a llover de nuevo. Doña Mireya se quedó mirando las gotas caer por la ventana. El recuerdo de aquella acera fría intentó volver, pero esta vez no la paralizó. Elian se acercó y le tomó la mano. «Ahora sabemos qué hacer cuando llueve», dijo. «Sí», respondió ella, «no mirar para otro lado». Bajo esa lluvia, Elian tomó una decisión final. No solo ayudaría cuando pudiera, haría de la ayuda algo constante, algo real, algo que no dependiera de un solo gesto. Doña Mireya lo miró con orgullo. No como se mira a un niño rico, sino como se mira a alguien que ha entendido lo esencial. «Estoy orgullosa de ti», le dijo. Elian bajó la mirada, un poco avergonzado. «Yo de usted también». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los techos, doña Mireya se durmió con una sensación nueva. No solo había sido salvada, había vuelto a ser parte de algo, y ese algo estaba creciendo. Sin que muchos lo supieran aún, el pequeño gesto de un niño bajo la lluvia estaba empezando a transformarse en un cambio mucho más grande, uno que pronto tocaría más vidas, y pondría a prueba hasta dónde podía llegar un corazón tan pequeño y tan decidido. La lluvia volvió con fuerza esa noche, golpeando los techos como si quisiera recordar lo frágil que podía ser la vida para quienes no tenían refugio. Doña Mireya estaba sentada junto a la ventana de su pequeña casa, observando cómo las gotas corrían por el vidrio. A su lado, una lámpara encendida proyectaba una luz cálida que contrastaba con la oscuridad del exterior. Por primera vez, la lluvia no le provocaba miedo, pero sí memoria. Cada gota parecía traer de regreso el eco de aquella tarde en la acera cuando temblaba sola, invisible para el mundo.
Elian llegó poco después, acompañado por uno de los adultos. Traía una expresión distinta, más seria que de costumbre. Se sentó frente a doña Mireya sin decir nada durante unos segundos, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Hoy hablé otra vez con ellos», dijo al fin, «sobre ayudar a más personas». Doña Mireya dejó la taza de té sobre la mesa. «¿Y qué dijeron?» «Que no es tan fácil», respondió, «que hay reglas, permisos, responsabilidades». Ella asintió. «Eso es cierto, ayudar también exige cuidado». Elian suspiró. «Pero no quiero que se quede solo en palabras. Hoy, cuando llovía, pensé en cuántas personas estarían mojándose ahora mismo». Doña Mireya cerró los ojos un instante. También ella había pensado en eso. «No podemos ayudar a todos», dijo con suavidad, «pero sí podemos empezar por uno más». Elian la miró con atención. «¿Cómo?». Ella se levantó despacio y caminó hacia un armario pequeño. Sacó algunas mantas dobladas, ropa reparada y una bolsa con pan que había preparado esa misma tarde. «Con esto», respondió, «y con tiempo». Elian entendió. Se levantó de inmediato. «Vamos». Salieron juntos, protegidos por paraguas. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era un obstáculo. Caminaron por el barrio cercano, observando con atención. No tardaron en encontrar a un hombre joven sentado bajo un techo improvisado, temblando. Doña Mireya se acercó primero. «Buenas noches», dijo. «¿Tiene frío?» El hombre levantó la mirada, sorprendido. «Sí, bastante». Ella le ofreció una manta. «Tome, es seca». Elian le entregó la bolsa con comida. «Coma despacio», le dijo. «Está caliente». El hombre los miró sin comprender del todo. «Gracias», murmuró. «Nadie se detiene». Doña Mireya sonrió con tristeza. «A veces solo hace falta uno». Regresaron en silencio. Elian caminaba pensativo. «Esto, porque es real», esto se siente bien. «No es una idea bonita, es una acción». Esa noche, Elian no pudo dormir. Pensaba en la mirada del hombre, en la lluvia, en cuántas veces había pasado por esas calles sin mirar. Comprendió que su vida había sido protegida, cómoda, segura, y que eso no era culpa suya, pero sí era su responsabilidad decidir qué hacer con ello. Al día siguiente, despertó con una decisión clara. Reunió nuevamente a los adultos responsables y habló con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero abrir un lugar», dijo. «Pequeño, solo para que la gente pueda secarse, comer algo caliente y descansar un rato cuando llueve». Hubo silencio. «Eso es mucho para un niño», dijo uno de ellos. Elian negó con la cabeza. «No es para mí, es para ellos». Doña Mireya escuchaba desde el fondo, con el corazón acelerado. Sabía que aquel paso traería dificultades, pero también sabía que el niño no estaba jugando. Había aprendido demasiado rápido lo que significaba mirar al otro. Tras una larga conversación, aceptaron comenzar de a poco. Nada grande, nada oficial aún, solo un espacio sencillo, con reglas claras, cuidado y respeto. Elian sonrió por primera vez en toda la mañana. Ese mismo día, doña Mireya se sintió débil. El esfuerzo, la emoción, los recuerdos, todo se acumuló. Se mareó mientras caminaba por el jardín y tuvo que sentarse. Elian corrió hacia ella de inmediato. «¿Está bien?», preguntó asustado. Ella respiró hondo. «Solo cansada». La llevaron a descansar. El médico vino esa tarde y fue claro. «Su cuerpo todavía se está recuperando, necesita calma». Elian se quedó a su lado, sosteniendo su mano. «No haga nada más hoy», le dijo. «Yo me encargo». Doña Mireya lo miró con ternura. «No olvides descansar tú también». Elian sonrió débilmente. Esa noche, doña Mireya empeoró un poco.
La fiebre subió y el recuerdo de la calle volvió a asustarla. Elian no se movió de su lado. Pasó la noche despierto, escuchando su respiración, sosteniendo su mano pequeña contra la suya. «No me deje», susurró ella en un momento de confusión. Elian apretó su mano. «Estoy aquí». Al amanecer, la fiebre bajó. El médico dijo que había pasado lo peor. Elian soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Doña Mireya abrió los ojos y lo vio allí, con ojeras, cansado pero firme. «No deberías haber pasado la noche aquí», dijo con voz débil. «Sí debía», respondió. «Usted estuvo conmigo cuando yo aprendí algo importante. Ahora me toca a mí». Doña Mireya sintió lágrimas caer. «Me salvaste de la lluvia y ahora me cuidas como familia». Elian asintió. «Eso somos». Con los días, doña Mireya se recuperó y el pequeño espacio de ayuda comenzó a funcionar. No como un lugar ruidoso ni lleno de gente, sino como un refugio silencioso, mantas limpias, sopa caliente, respeto, nada más. La gente empezó a hablar. Algunos criticaban, otros admiraban. Elian escuchaba todo, pero ya no dudaba. Había visto el efecto real de detenerse. Una tarde volvió a llover fuerte. Elian se paró frente a la ventana con el paraguas en la mano. Doña Mireya se acercó. «¿Recuerdas aquel día?», preguntó ella. «Sí», respondió. «Ahí empezó todo». «Y aún no termina», dijo ella con una sonrisa. Elian asintió. Sabía que lo que había comenzado con una anciana bajo la lluvia, ahora se había convertido en algo más grande. Algo que pondría a prueba su constancia, su corazón y su capacidad de seguir mirando cuando otros preferían pasar de largo. Y esa prueba estaba más cerca de lo que imaginaba. El refugio improvisado comenzó a llenarse de pequeños gestos que juntos se volvían enormes. No era un edificio grande ni tenía un letrero llamativo. Era una construcción sencilla, limpia, con puertas siempre abiertas cuando llovía o cuando el frío apretaba. Allí había sopa caliente, mantas dobladas con cuidado y, sobre todo, respeto. Doña Mireya se movía despacio entre las mesas, ofreciendo té, escuchando historias, mirando a los ojos a quienes llegaban con vergüenza. Elian observaba en silencio, aprendiendo sin darse cuenta. La primera tarde que el refugio abrió oficialmente, llegaron pocas personas. Un hombre con manos agrietadas por el trabajo, una mujer con una mochila gastada, un joven que apenas hablaba. Doña Mireya los recibió como si fueran viejos conocidos. No hacía preguntas innecesarias. Sabía que para muchos contar la historia dolía más que el frío. Elian se sentó a un costado, con un cuaderno en las manos, anotando lo que faltaba. Más mantas, vasos, una lámpara que no parpadee. «¿Por qué escribes?», preguntó doña Mireya cuando tuvo un momento. «Para no olvidar», respondió él. «Si no anoto, parece que no pasó». Ella asintió. Entendía ese miedo. Durante años, su propia vida había parecido no haber pasado para nadie. Con los días, el refugio empezó a ser conocido, no por publicidad, sino por voz baja. «Hay un lugar donde no te echan», decían. «Te dan sopa y te miran a los ojos». Esa frase, simple, corría más rápido que cualquier anuncio. Llegaron más personas, algunas solo para secarse, otras para sentarse en silencio. Nadie estaba obligado a quedarse, nadie era juzgado. Elian empezó a notar algo que no había previsto. No todos querían ayuda, algunos se resistían, desconfiaban, se iban rápido. Aquello lo frustraba. «¿Hacemos algo mal?», preguntó una tarde con el ceño fruncido. Doña Mireya se sentó a su lado. «No», dijo. «Ayudar no es obligar, es ofrecer. Lo demás depende de cada uno». «Pero me duele verlos irse», insistió. «A mí también», respondió. «Pero a veces, el simple hecho de saber que existe un lugar ya es una semilla». Elian guardó esa idea.
Una noche llegó un hombre mayor con la ropa empapada y una herida mal cuidada en la pierna. Se sentó en una esquina, intentando no llamar la atención. Doña Mireya lo vio y se acercó con cuidado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. No quiero problemas. Aquí no los hay, dijo ella. Solo descanso. Elian observaba. Notó el temblor en las manos del hombre, la forma en que evitaba la mirada. Recordó su propia primera noche en la casa grande, el miedo a quedarse. Se levantó y fue por una manta. Se la ofreció sin decir nada. El hombre la tomó y, por primera vez, levantó la vista. «Gracias», murmuró. Esa noche, Elian entendió que ayudar también podía ser callar. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días de cansancio, discusiones con los adultos sobre límites y seguridad, comentarios crueles de personas que no entendían. «Es un niño», decían algunos. «No sabe en lo que se mete». Esas palabras llegaron a oídos de Elian. Por primera vez dudó. «¿Y si tienen razón?», preguntó con la voz baja. Doña Mireya lo miró con firmeza. «La edad no define el corazón», respondió. «Y equivocarse no invalida intentar». Elian respiró hondo. No quería ser perfecto, quería ser constante. Una tarde, doña Mireya se sintió mal de nuevo. El médico insistió en que debía descansar más. Elian se preocupó. «Si te pasa algo», empezó sin terminar la frase. «No me va a pasar nada hoy», dijo ella con una sonrisa cansada. «Pero si pasa, quiero que sigas». Elian negó con la cabeza. «No sin usted». Doña Mireya tomó su mano. «Precisamente por eso, para que lo que empezamos no dependa de mí». Esa conversación quedó flotando en el aire como una promesa y un temor. Días después, ocurrió algo que puso todo a prueba. Una tormenta fuerte azotó la ciudad. El refugio se llenó más que nunca. Mantas, sopa, ruido, cansancio. Elian ayudaba sin parar. Doña Mireya, a pesar de las recomendaciones, se levantó de la cama y fue a ayudar. El esfuerzo fue demasiado. Se mareó y cayó sentada. Elian corrió hacia ella, el corazón desbocado. «Doña Mireya», la llevaron a una habitación tranquila. El médico llegó rápido. Hubo minutos de silencio pesado. Elian se quedó afuera, con las manos frías, recordando la acera, la lluvia, el primer día. Sintió miedo de perderla. El médico salió con expresión calmada. «Está estable», dijo. «Necesita reposo, nada más». Elian soltó el aire. Se sentó en el suelo, agotado. Esa noche comprendió algo con claridad dolorosa. Amar también implicaba aceptar la fragilidad del otro. Cuando doña Mireya despertó, Elian estaba a su lado. «Te asusté», dijo ella, con voz suave. «Sí», respondió él. «Mucho». «Entonces prométeme algo», pidió. «Si algún día yo no estoy, no dejes de detenerte». Elian tragó saliva. «Te lo prometo». Los días siguientes fueron de calma forzada. Doña Mireya descansaba. El refugio seguía funcionando con ayuda de otros. Elian coordinaba, escuchaba, aprendía a delegar. No todo dependía de él. Esa fue otra lección. Una tarde soleada, doña Mireya salió al jardín apoyada en su bastón. Elian la acompañó. Se sentaron bajo el árbol grande. «¿Sabes qué es lo más bonito?», preguntó ella. «¿Qué?», respondió él. «Que ya no soy solo la anciana de la lluvia», dijo. «Soy parte de algo». Elian sonrió. «Yo tampoco soy solo el niño del paraguas». Se quedaron en silencio, mirando el cielo despejado. La tormenta había pasado, al menos por ese día, pero Elian sabía que aún quedaba un paso final, uno que cerraría el círculo, volver a la calle donde todo empezó, no para recordar el dolor, sino para transformarlo en esperanza. Y esa idea comenzó a tomar forma en su mente con una claridad serena.
La mañana amaneció limpia, como si la ciudad hubiera sido lavada por todas las lluvias que habían caído desde aquel primer día. El cielo estaba claro, el aire fresco y la luz entraba sin dificultad por cada rincón del jardín. Doña Mireia salió despacio de su casa, apoyada en el bastón, y se detuvo a respirar profundo. Ya no le dolía el pecho al hacerlo. Su cuerpo seguía siendo frágil, pero su espíritu estaba firme. Había sobrevivido al abandono, al frío, al olvido, y ahora estaba allí, de pie, viva. Elian la esperaba a unos metros, vestido nuevamente con su terno negro. No porque fuera una ocasión formal, sino porque aquel atuendo ya se había convertido en un símbolo. El niño del paraguas, el niño que se detuvo. Cuando doña Mireia lo vio, sonrió con ternura. ¿Listo?, preguntó ella. Elian asintió. Sí, hoy tenemos que ir a un lugar. Ella sabía a qué se refería. Desde la noche anterior, Elian había hablado poco, pero sus ojos mostraban una determinación tranquila. No era nerviosismo, era certeza. Subieron al auto juntos. Durante el trayecto, nadie habló. La ciudad pasaba por la ventana como un recuerdo largo. Calles, esquinas, gente caminando rápido, personas que no sabían que algo importante estaba a punto de ocurrir en un lugar que para ellos era solo tránsito. El auto se detuvo. Elian fue el primero en bajar, miró alrededor. La acera estaba seca, pero él podía verla como si aún estuviera mojada. Recordaba perfectamente ese punto exacto. El lugar donde doña Mireia había estado sentada, temblando, invisible. Doña Mireia bajó después, despacio, y cuando sus pies tocaron el suelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aquí fue», murmuró. Elian asintió. Aquí empezó todo. Se quedaron unos segundos en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno de memoria. Doña Mireia cerró los ojos por un instante. Se vio a sí misma encorvada, empapada, sin fuerzas. Abrió los ojos y se vio ahora acompañada, sostenida, con un propósito. La diferencia era inmensa. Elian sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño paraguas negro, igual al que había usado aquel día. Lo abrió y lo colocó sobre el mismo punto de la acera. «No para cubrir a nadie», dijo, «para recordar». Doña Mireia lo miró con emoción. «Recordar para no repetir», respondió. Poco a poco comenzaron a llegar personas. No eran curiosos al azar. Eran algunos vecinos, voluntarios del refugio, personas que habían pasado por allí en días de lluvia y habían recibido sopa, una manta o simplemente una mirada humana. Nadie gritaba, nadie hacía ruido innecesario. Era una reunión sencilla. Elian se colocó frente a todos. No subió a ningún escenario. No levantó la voz. Habló como hablaba siempre, con calma. «Aquí», dijo. Había una anciana bajo la lluvia. Nadie se detuvo. Yo tampoco sabía qué hacer, hasta que no quise seguir caminando. Miró a doña Mireia, que estaba a su lado. Ella no necesitaba un milagro. Necesitaba a alguien que la viera. Algunas personas bajaron la cabeza. Otras asentían en silencio. «Este lugar», continuó, «no es especial por lo que pasó ese día. Es especial por lo que puede pasar a partir de ahora». Hizo una pausa. «No todos podemos cambiar el mundo, pero todos podemos cambiar el momento de alguien». Doña Mireia dio un paso adelante. Su voz era suave pero firme. «Yo estuve aquí», dijo, temblando, mojada, convencida de que ya no importaba. «Y hoy estoy viva, no solo porque me dieron techo, sino porque me devolvieron dignidad». Miró a Elian. Y eso no lo hizo un adulto poderoso. Lo hizo un niño que decidió mirar. Hubo silencio, un silencio pesado, honesto. Nadie aplaudió. No hacía falta.
Después de unos minutos, comenzaron a dejar cosas en el suelo, junto al paraguas: una manta, una botella de agua, una nota escrita a mano, una flor. No era una ceremonia planeada, era algo que nacía solo. Elian observaba sin intervenir. Entendió que ya no se trataba de él. El gesto había crecido. De regreso a casa, doña Mireya estaba cansada, pero tranquila. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. Elian pensó unos segundos. Solo de no haber aprendido antes, respondió. Esa tarde, el refugio recibió más visitas que nunca. No solo personas que necesitaban ayuda, sino personas que querían ofrecerla. Algunos traían comida, otros tiempo, otros simplemente disposición para escuchar. Elian organizaba, delegaba, aprendía. Ya no quería hacerlo todo solo. Había entendido que ayudar también era confiar. Doña Mireya observaba desde una silla. Sonreía al ver cómo aquel niño pequeño, al que muchos subestimaban por su edad, había sembrado algo que ya no podía detenerse. «Estoy orgullosa de ti», le dijo cuando se acercó. «Yo de usted», respondió él. «Si no fuera por su fuerza, nada de esto existiría». Ella negó con suavidad. La fuerza no siempre se nota cuando se está cayendo. A veces solo aparece cuando alguien te da la mano. Al caer la noche, Elian volvió a su habitación. Se sentó en la cama, cansado, pero en paz. Pensó en su vida, en su dinero, en su protección constante. Todo eso seguía ahí, pero ya no era lo más importante. Había aprendido algo que no se enseña en escuelas ni se compra con riqueza. Antes de dormir, tomó su paraguas y lo dejó apoyado junto a la puerta, no como un objeto más, sino como un recordatorio. Del otro lado del jardín, doña Mireya apagó la luz de su casa. Se recostó despacio y cerró los ojos. Pensó en la lluvia, en el frío, en la acera, y luego en la sopa caliente, en la manta, en la mano pequeña que la sostuvo. Sonrió. El niño millonario había cambiado su vida, pero ella también había cambiado la de él. Y así, en una ciudad que seguía corriendo sin mirar, dos personas demostraron que detenerse puede ser el acto más poderoso de todos. La lluvia ya no era un enemigo. Para doña Mireya, el sonido de las gotas había dejado de significar frío, miedo o abandono. Ahora era solo agua cayendo del cielo, recordándole de dónde venía y todo lo que había logrado superar. Cada vez que escuchaba llover, pensaba en aquel día en que estuvo sentada en la acera, invisible para el mundo, y en el instante exacto en que una pequeña sombra se detuvo frente a ella y le ofreció un paraguas. Elian, por su parte, ya no caminaba igual. Seguía siendo un niño millonario, protegido, acompañado por seguridad, con una vida llena de comodidades. Pero algo en él había cambiado para siempre. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en avanzar sin obstáculos, sino en detenerse cuando otros caen. Que la riqueza más grande no era lo que llevaba puesto, sino lo que era capaz de dar. La casa con flores en la ventana se convirtió en un hogar lleno de sentido. El refugio siguió creciendo con calma, sin ruido, sin promesas vacías. Personas llegaban, personas se iban, pero todas se llevaban algo invisible y valioso, la certeza de que todavía había alguien dispuesto a mirar. Doña Mireya volvió a coser, a enseñar, a sonreír sin miedo. Ya no era la anciana de la lluvia, era una mujer con historia, con voz, con un lugar en el mundo. Y cada noche antes de dormir agradecía no solo por el techo, sino por haber sido vista cuando más lo necesitaba. Elian guardó para siempre aquel paraguas. No como un recuerdo triste, sino como una lección. La lección de que un solo gesto puede cambiar una vida. Y que a veces el acto más valiente no es seguir caminando, sino detenerse. Porque mientras el mundo corre, solo quienes se detienen logran transformar la tristeza en esperanza.